Quiero darle la bienvenida a mi primer invitado. Está conmigo el ex canciller Javier González Olaechea Franco. Bienvenido. Gracias, Diego. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien. ¿Cómo estás viendo el desarrollo de esta campaña? ¿De la nacional? Con optimismo. ¿Con optimismo? Sí. ¿Estás hablando de la presidencial o estás metiendo a...? No, estoy hablando de la presidencial, fundamentalmente basado en un estudio más o menos acabado de la conformación del régimen parlamentario, de las dos resoluciones legislativas que crean por un lado en noviembre pasado la Cámara de Diputados y el Senado. Lo cual tú estás a favor. Absolutamente a favor. Del bicameralismo como lo conocemos, como va a ser. Como va a ser, no como fue. Es más, hace 4 o 5 años en la Comisión de Constitución, cuando se comenzó a debatir el régimen parlamentario, me pidieron un informe consultivo, lo sustenté y elaboré un documento que inmediatamente envié de 40 y tantas páginas, sustentando por qué sí y cómo había que conformar ambas cámaras. ¿Hay un riesgo de mucha centralización de poder en el Senado, no te parece? No, yo no le llamaría descentralización, sino de un filtro adecuado que vacuna contra todos los excesos de un Congreso unicameral que ha podido en estos más de 20 años dar buenas leyes, pero que se ha excedido, por ejemplo, en muchos aspectos con la insistencia y que prácticamente convirtió a un régimen teórica, que en teoría era presidencialista, en un régimen parlamentario, porque si no tenías mayoría en el Congreso, eras preso como gobernante del Congreso. O sea, el único que la tuvo fue Alberto Fujimori desde 2022-23, con la nueva Constitución hasta el 2020, hasta el 2010, perdón. Digamos, eso me parece interesante porque al no haber calle de doble vía, ¿no? Regreso hacia la Cámara Baja, también hay un tema legislativo que cuestionar ahí, ¿no? En el dictamen que se terminó aprobando. Yo diría que decir, como toda norma, ¿no? Se obtiene lo mejor que posible en la medida que se alcanza un consenso necesario para su aprobación. Una de las características importantes es que la conformación del Senado, que tiene 2 fuentes, la nacional y el regional, va a requerir de una mayoría cualificada, 40 de 60 votos me parece, o de curules, para modificar o alterar el orden que ha podido alcanzar el Perú en materia del Tribunal Constitucional, en materia macrofiscal, en los principales rubros que le dan estabilidad al país. Y para modificar cualquier cosa necesitarían 87 votos de 130 en diputados, pero si no alcanza esos 2/3 en Senado, cualquier iniciativa muere, incluso una iniciativa de Asamblea Constituyente. ¿Cómo estás viendo las encuestas peruanas comparado a lo que sigo yo y reporto, que son los mercados financieros, que son 2 fotos totalmente distintas, ¿no? Justamente, los mercados están interpretando que no va a haber cambios sustantivos ni traumáticos con el próximo gobierno, incluso en la casi muy baja probabilidad de que un candidato izquierda alcance la presidencia de la República, justamente por estos candados que devienen de la conformación de ambas cámaras y por el caudal electoral que parece ser no suficiente para tener más de 12-13% en la primera vuelta, en este caso López Chau, de quien se espera un gobierno de izquierda, pero que a la hora de la hora pudiera variar. Sí, de llegar. De pasar a la segunda vuelta para poder hacer alianzas. Ok, porque la foto en ambas plataformas es la misma. Los 3 primeros lugares son Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori y López Chau. Así es, pero estamos a 30 días y lo definitivo va a ser los últimos 5 o 6 días. Ahí recién podemos intuir quiénes pasan a la primera y segunda vuelta. Muy característico del Perú, ¿no? Eso, ¿no? Del Perú actual.
del Perú actual, no del Perú de los 80, no del Perú de los 90. La incertidumbre electoral más o menos data de unas 4 o 5 elecciones presidenciales con algunas excepciones. Se sabía claramente en la elección en la que participaron y quedaron como dos finalistas Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, que sumados los dos pretendían un mismo modelo económico que alcanzaba el 64% de aceptación nacional. Uh-huh. Hay un cuarto lugar que sí es Nieto, que lo dan ahora acá, y que no aparece tanto acá, pero ellos sí lo dan. Un cuarto lugar ya 2 o 3 días, ¿eh? Que aparece en Polymarket. Entonces, ¿tú crees que ese porcentaje de indecisos y blanco o viciado va a bajar con los debates? Este formato va a cambiar. Va a cambiar, va a decir. Ahora bien, conforme está estructurada la propuesta de debates, tampoco va a haber debate. Por eso, yo lo digo por eso. Tampoco va a haber debate. Va a haber Pedro va a hablar 3 minutos, Carlos va a decir lo suyo otros 3, y va cada uno a referirse a lo suyo, y los minutos van a ser escasos y van a tener que priorizar 3-4 ideas, dejando dentro de ellas o fuera de ellas elementos muy importantes que tienen que ser tomados directamente en cuenta para la acción del próximo gobierno, básicamente las reformas estructurales. Vamos a Chile brevemente, porque Kast ha ordenado construir barreras físicas en la frontera con Perú y Bolivia. ¿Qué opinas de eso y qué implicancias crees que podrían tener? Mira, la asunción del presidente Kast es una asunción al poder atípica. En primer lugar, fueron 12 jefes de estados, además de Felipe VI, pero llama la atención el presidente de Armenia, la presencia de él, y el presidente de Hungría. Llama también la atención otras presencias. Y también la ausencia del secretario de Estado americano, entendemos que está en guerra, pero de alguien con categoría equivalente por parte de Estados Unidos, y envían al señor Landau, que es un subsecretario, importante por cierto, pero podrían haber enviado a un secretario de Estado, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, la composición de las dos cámaras, ¿no? En ningún caso, en el caso del Senado hay un empate, me parece, y en diputados Katz no tiene la mayoría, y sobre todo en las propuestas. Es práctica chilena que un gobierno de derecha lanza un discurso que nunca es en el momento de la asunción del gobierno, dicho ese paso, porque asumió el gobierno al mediodía aproximadamente, y después en la noche desde el palco de la Moneda, o sea, desde el Palacio de Gobierno. Un discurso de 20 minutos, 25 minutos, muy directo, concentrado en las 3 propuestas principales, todas orientadas de una u otra manera a combatir la inseguridad y reactivar la economía, después de haber roto un diálogo que era la transición. No olvidemos que hace una semana Katz dio por terminado el diálogo de transición de gobierno con el presidente Boric, porque las cifras y las informaciones no le daban ninguna seguridad. Esto fue una afirmación categórica que remeció a la clase política chilena. Y lo que anunció fue también la utilización de todas las tecnologías modernas disponibles para combatir la delincuencia organizada y sobre todo la migración controlada, llamado escudo fronterizo o algo parecido, ¿no? Lo que llama también la atención, o a mí particularmente, que siendo un presidente de derecha, habiendo heredado un gobierno que ha calificado él de, en otras palabras, pero más o menos de mal gestor, por decirlo de una manera elegante,
no anunció ninguna reforma, por lo pronto la reforma del Estado. Juramentaron 24 ministros, 5 ministros más que el Perú. Sí. Perú debería encaminarse hacia una profunda reforma del Estado, fusionando, lo cual no significa, ministerios no significa necesariamente deshacerse de empleados públicos, sino reubicarlos de forma meritocrática y donde puedan ser más útiles. Bueno, 24 ministerios que ha heredado del presidente Boric, que ha sido un presidente demócrata, siendo de izquierda, y que tuvo una política exterior que hay que reconocer en defensa de la democracia, concretamente en el caso de Cuba. Pero también llama la atención que no hubo una sola mención a la política exterior chilena, lo cual para la prensa chilena y los analistas es la gran incógnita por parte del presidente Castro. No hizo una sola mención a cómo qué es lo que va a implementar o qué política va a promover respecto a los grandes conflictos en curso. Va a decir, no solamente la guerra contra Irán, sino lo que está sucediendo en el Golfo, lo que está sucediendo entre Ucrania y Rusia, y otros tantos conflictos que son internacionales, intraestatales, y por qué no decirlo también, las guerras tarifarias. No ha dicho absolutamente nada. Yo creo que él quiere centrarse en esto que fue su propuesta bandera, ¿no? Claro, pero una cosa es centrarse, Diego, y otra cosa es evitar la realidad que existe. Y esa realidad impacta, para bien o para mal, en la medida que tú tomes medidas como gobernante que atenúen lo que puede ser un impacto negativo o que fortalezcan tus oportunidades en el escenario internacional. Sobre todo cuando ya asumiste el cargo, ¿no? Y sobre todo en este caso cuando llega a la presidencia después de un tercer intento, ¿no? Que podría ser el caso de Keiko Fujimori. Sí. Hablando de Keiko Fujimori, ¿qué te parece a ti que públicamente apoye a Michelle Bachelet en su intento de ser secretaria general de la ONU? Yo creo que primero que como candidata yo hubiera preferido que no opine en Chile respecto a quién debería ser el próximo secretario general de Naciones Unidas, en el entendido que por rotación le toca a América Latina. En segundo lugar, yo no creo en que el hombre está más capacitado porque tiene pantalones o la mujer está más capacitada porque usa faldas, sino por la propia meritocracia de la persona. Michelle Bachelet fue un fracaso en Naciones Unidas cuando dirigió una agencia de Naciones Unidas. Además es parte del Foro de Sao Paulo. Así es. Y si bien no recibió, como mencionaste hace unos minutos, al presidente Fujimori cuando venía de Japón, porque llegó a Santiago cuando era el presidente Lagos, sí le tocó el proceso de extradición a Bachelet. Y lo extendieron lo suficiente como para poder tener a un expresidente peruano encarcelado después de 3 visitas de Estado que había hecho a Chile. Es un placer, vamos a decir, que los jueces supremos chilenos pudieron degustar. Sí. Ahora, volviendo un poco al tema, no me queda claro lo de las barreras físicas en la frontera. ¿Eso crees que pueda ser para nosotros complicación, bueno, malo? Depende, porque si logramos una cooperación amplia, bilateral, simétrica, y combatimos a las mismas amenazas y afrontamos los mismos riesgos, va a decir cárteles y todo lo que está alrededor del mundo ilegal de la migración, drogas y demás, puede ser ampliamente positivo para el Perú. Y yo quisiera pensar que el presidente Kast está en la misma línea,
que el próximo gobierno peruano que vaya a asumir y que tendrá la obligación de custodiar nuestra frontera, no solamente los pasos fronterizos controlados, sino, como el presidente Kast en su mensaje ha hablado, de los pasos fronterizos no controlados, porque tenemos más de 140 y tantos kilómetros de frontera terrestre que frontera porosa, ¿no? Si Kast inicia deportaciones masivas, ¿qué te parece que debería hacer el Perú? No podría hacerlo. En primer lugar, porque violaría las convenciones de Ginebra respecto a las deportaciones masivas. Tendría que haber un acuerdo de tratamiento en una zona, vigilada por Naciones Unidas, en territorio, que fuera compartido, y porque también se expone a que le digamos que no. Se expone a que no dejemos entrar, porque a quienes van a deportar, a peruanos no necesariamente. De acuerdo, pero él ha dicho que toda persona en situación migratoria irregular será echada. Todo país es soberano respecto a su política migratoria, tanto para recibir como para expulsar. Pero esos arrestos podrían derivar en masivas, ¿no? Y no podrían derivar en masivas y el Perú podría no aceptarlas de forma masiva y poner todas las barras necesarias para que esto, y crearía una crisis humanitaria de cuya responsabilidad primera se le habría que atribuir al gobierno de Chile, por supuesto. Ok, pero en ese caso que vaya uno por uno y él tenga el derecho de las protecciones civiles, ¿no? Estoy interviniendo a uno por uno y no están acá legalmente. Ahí estaría violando la Convención de Viena. Convenciones de Ginebra son 4. Hay un nuevo gobierno que vamos a llamarlo híbrido en Venezuela, y que podría, a diferencia de Chávez, permitir la llegada de los vuelos de venezolanos expulsados, así como no se permitió el aterrizaje en su oportunidad de un avión lleno de venezolanos que provenía de Chile hace un año y medio. Maduro, bueno, hoy Venezuela, con un gobierno híbrido y una presidente que a veces gobierna con una mano y extiende la otra, podrían alcanzar Chile un acuerdo con ellos para repatriar. Ahora sí, hay que recordar que si mal no recuerdo, las relaciones diplomáticas están rotas, y entonces había que tener presente quién es el país que en este caso está cuidando los intereses de ambos, de acuerdo a las prácticas diplomáticas, y entonces que esos vuelos salgan, y normalmente son asumidos por los países expulsores. Eso es lo que te iba a preguntar. En este caso, ¿quién asume el costo del Debería charter? asumirlo Chile. Chile. Y si nosotros lo hiciéramos Perú. ¿El corredor humanitario cómo funcionaría? ¿Tú crees en esa posibilidad? Existen los corredores humanitarios, pero existen de forma desordenada en la historia del mundo. Es decir, la historia de la humanidad es una historia de corredores humanitarios, ¿no? Desde los sumerios hasta la fecha. Lo que hay que hacer es regularlos, darles todas las garantías de salvaguarda de las condiciones básicas de la dignidad de las personas y de la integridad física y moral. Y eso evidentemente significa la intervención de fuerzas, yo diría, internacionales. Podría ser el propio Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como en el caso de Haití en su oportunidad que se pensó, en la crisis con la frontera de República Dominicana, y entonces crear todo un proceso supervigilado, dirigido y aceptado por las partes. ¿Y cómo sería, por ejemplo, de un lado Arica tener un centro de detención, Tacna otro, observadores en una zona compartida, ¿no? En una zona compartida que pueda ser, acordada de forma transitoria como una delimitación de tránsito, pero de tránsito para estancia y traslado regulado. Y de ahí son trasladados
pero con cuantías fijadas, porque tú no puedes atender de la noche a la mañana pues, a 10.000 personas, ¿no? Porque al tercer día se murieron 5 criaturas. Y tiene que primar el derecho a la vida y la integración física y moral de las personas. Es que ese es el desafío. Por eso es que hay gente que cree que no es posible. O sea, logísticamente posible. No necesariamente pudiera llegar a ser un imposible fáctico. Me piden que te acerques al micro. No necesariamente podría llegar a ser un imposible fáctico, pero sí obligaría a las partes, y en este caso, claro, tenemos también un gobierno en el Perú con un presidente cuyo gabinete se enfrenta a la posibilidad el próximo martes a una negación de confianza. Muy probable. Muy probable. Entonces, claro, por un lado tenemos a Chile a un gobierno que ha asumido con una votación importante y con un mandato claro, fundamentalmente para combatir la inseguridad ciudadana y para revivir la economía chilena, porque sabemos que quienes gobernaron Chile concretamente no supieron defender, es más, destruyeron empleo, ¿no? Y destruyeron las condiciones que habían históricamente alcanzado antes de los fenómenos estudiantiles. Pero ojalá podamos recuperar la imagen y proyectar al mundo una imagen de seriedad, porque hay fuentes en Torre Tagle, mías, que me estaban recordando que el Perú estaba invitado a la cita del escudo de las Américas del presidente Trump. Y al final no fue nadie. Entonces eso es una patinada. Y eso es un esfuerzo también de Alfredo Ferrero, a quien tú designaste en su momento. Entonces, ¿cómo crees que podríamos recuperar un poco de seriedad en nuestra imagen? A mí no me consta que el Perú fue invitado. ¿Fue invitado? Bueno, eso te lo ha dicho tu fuente. Yo no he preguntado y no me consta. No descarto que haya sido invitado. Lo que sí aparece es que lo que es real es que el Perú no asistió. Y eso puede tener diferentes interpretaciones, pero el único que está en condiciones de dar una explicación oficial es el canciller de Cela, que es una persona además con mucho recorrido y además ampliamente capaz. Pero volviendo a la situación nacional vinculada a Chile, nosotros tenemos, así como con todas las fronteras, incluso con aquellas que hemos cumplido 25 años de concordia continua y de cooperación e incremento de los mecanismos de confianza, como con el Ecuador, tenemos que siempre estar atentos a cualquier decisión unilateral que vaya a alterar las relaciones normales, porque no hay nada más que eso. No podríamos calificar de relaciones de franca amistad y de franca cooperación, como a veces en los discursos se dice, porque por lo pronto hace más de 2 o 3 años, o quizás más, no hay gabinetes binacionales, no hay 2+2, defensa y relaciones exteriores, entre Perú y Chile, no hay más transferencias pro tempore a nivel presidencial de la Alianza del Pacífico, que es un intento que ha sido básicamente petardeado por México, y bueno, no es casual tampoco, porque así lo han hecho todos los presidentes de derecha prácticamente en la historia, que cuando asumen en este discurso a la plaza, el presidente Kast haya invocado a Dios y a Diego Portales. Invocar a Diego Portales es invocar al constructor, una vez que Chile fue independiente, de la República Chilena. Diego Portales ha sido invocado ampliamente en discursos y en la obra principal de Augusto Pinochet,
Y entonces, claro, esas invocaciones tienen un significado para quienes no desconocemos la historia. A mí me parece muy importante la invocación a Dios, sobre Sí, todo. Yo creo que hoy más necesario que nunca. ¿Qué análisis haces de la guerra en este momento? Israel y Estados Unidos contra Irán. Era inevitable, por un lado. Hay que recordar que Estados Unidos defiende los valores occidentales a su manera, por cierto, en condiciones absolutamente militares asimétricas, y que al Perú le favorece en tanto que Irán era un exportador neto de terror, de armas y de dinero, que entraba vía Venezuela al Perú y a Bolivia, y que pretendían, entre otras cosas, mutilar el territorio peruano a la larga, con el proyecto de UNASUR, y ampliando las células terroristas, que lograron algunas de ellas presencia en el Perú y que todavía existen, ¿no? De Hezbollah y demás. Hasta una captura que se produjo cuando yo era canciller, una captura importante que no se dio a conocer a la opinión pública porque no era conveniente hacerlo, pero que hoy se puede comentar. Ahora bien, uno siempre puede predecir cuando estalla una guerra. Una guerra no declarada, porque parte de los cambios de los usos y costumbres en la teoría de la guerra es que las guerras ahora no se declaran, sino se inician. Lo que no se puede jamás saber es en qué condiciones van a terminar, si terminan. Exacto. Y cuándo. En este caso, lo que yo sí observo es que hay una ampliación de los múltiples campos de conflicto y de guerra, en donde Irán, como era previsible, porque tampoco el gobierno de la República Islámica eran, digamos, unos descerebrados, dividieron y tercerizaron la fuerza de contradefensa en las unidades bueno, Hezbollah y otras en otros países, de manera que todavía no sabemos cuánto ha sido destruido y cuánto oxígeno tienen. Y el control del estrecho de Hormuz está afectando principalmente al más silencioso en este nuevo escenario. Y el más silencioso es China. China. Claro, no he dicho nada. Bueno, China, creo que no necesito explicarte mi postura referente a China. No, pero digamos, estamos analizando hechos. Sí, son hechos. Ellos son grandes consumidores de petróleo y el 80%... les han derribado una fuente, por supuesto. Sí, claro. Que sí, eso es un hecho, es un daño objetivo. Es un impacto. ¿Quisieras entrar de nuevo? ¿Quisieras estar en política nuevamente? ¿Extrañas estar en un cargo? No, a mí los cargos no me importan, no me interesan son las responsabilidades. Por eso, ¿en un siguiente gobierno todo te gustaría participar? Si el gobierno tiene objetivos claros y sus planteamientos coinciden con mi visión del Perú, que hay que transformar profundamente, yo no negaría mi concurso, dependiendo obviamente también de la conformación de quienes sean convocados. Es decir, si fuera el primer ministro una persona que no me merece respeto, yo diría no gracias, o espero, ¿no? Pero yo no me he alejado de la política activa. Lo que me he alejado es de la política, primero, un breve paso partidario por el PPC, de la observación, y sigo haciendo política en la medida que promuevo con muy poca presencia mediática las ideas, y hago una perspectiva nacional e internacional que normalmente tiene mucho fundamento, porque buena parte de mi tiempo me la paso estudiando. Claro que sí.
Gracias por estar acá, gusto de verte. Igualmente digo, gracias a ti. Javier González Olaechea con nosotros, 7:51, seguimos.